Pasamos a la siguiente ponente, ¿vale? Silvia Rueda Pascual, titular de la Universidad de Valencia, directora del Departamento de Informática, coordinadora de Girls for STEM Valencia y miembro de la Asociación Mujeres e Investigadoras y Tecnólogas. Hoy nos hablará sobre el movimiento Maker, soluciones a la COVID-19 desde la colaboración ciudadana. Silvia, tienes la palabra. Perfecto, pues comienzo ya. Buenos días y muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Yo quería hablaros, pues de cómo viví el inicio de esta crisis y lo que pude hacer en esas fechas a finales de marzo, primeros de abril, que fue algo que la verdad es que me emocionó mucho, me costó muchas horas de sueño también, pero bueno, voy a intentar compartiros cómo fue todo. A ver, ahora. Todo esto empezó el 22 de marzo con una llamada de mi compañero y amigo Pedro Morillo, diciéndome que la situación era muy complicada en los centros de atención sanitarios, en los hospitales, en las UCIs, que no disponían del material de protección necesario y que desde el profesorado de odontología de aquí de la Universidad de Valencia se estaban empezando a movilizar liderados por María Peñarrocha para intentar proporcionarles algún tipo de protección, ¿no? Y cómo no, pues no pude negarme a colaborar y lo que hicimos fue pues montar 3 áreas de trabajo. Por un lado, Pedro se encargó más de la parte de gestión, lo que tenía que ver con el contacto con la universidad, con la Generalitat Valenciana, porque lo que queríamos era que todo este movimiento, que empezaba en nuestro caso en la universidad, pero empezó en muchos puntos de España, pues tuviera el mayor respaldo posible, ¿no? María se quedó encargada de la parte de lo que era la confección y reparto de mascarillas que se empleaban sobre todo pues, para centros de menores, es decir, no para primera línea, sino para segunda o tercera. Y yo me quedé encargada de coordinar la parte de impresión y reparto de viseras 3D. Es verdad que también colaboré en cierta medida con la parte de confección y distribución de mascarillas. En este caso, todo lo que se hizo contó con la colaboración ciudadana al 100%, es decir, sí que es verdad que conseguimos, por ejemplo, que la universidad nos diera dinero para pagar algo de material y confeccionar las mascarillas, para después comprar material para las viseras. También conseguimos financiación externa, tuvimos muchas donaciones, pero si en esa ayuda individual de cientos de personas volcándose en querer ayudar, todo esto que os cuento hoy no habría sido posible, ¿no? Hubieron en el caso de las mascarillas mujeres mayoritariamente que se volcaron en trabajar, hubieron algunas asociaciones como Hilando Vidas y luego personas particulares. Bueno, tengo que hablar de esta personita que hay aquí, me lo perdonáis porque es mi madre, a la que siempre lío en todas las cosas y en esto también la lié, ¿no? Entonces, pues nada, para que veáis que éramos, bueno, pues muchas personas pequeñitas trabajando y creando sonrisas, ¿no? Es lo que intentábamos. De la parte que yo me encargué fue un poco esta, ¿vale? Veis aquí lo que es la impresión que se hacía de las viseras. Yo no tengo impresora 3D en casa y había mucha gente que tampoco tenía, otros tantos sí tenían la casa llena, como habéis visto aquí en el vídeo. Lo que intentamos fue ponernos de acuerdo a todas esas personas, a quienes tenían impresoras en casa y a quien las necesitaban. Entonces yo hice un poco de nexo entre las necesidades y cómo cubrirlas. Lo que hicimos fue, a través de María, teníamos muchísimo contacto con hospitales y centros de salud y lo que hicimos fue abrir formularios online para recibir todas esas peticiones, ¿no?
gente que lo necesitaba para su trabajo, para el día a día. Y, bueno, pues en un primer momento contactar con profesorado de la universidad que, bueno, pues tenía impresoras en casa, le gustaba esto de la impresión y demás, y les pedimos colaboración. Y después, bueno, pues nos fuimos agrupando cada vez más gente, nos unimos con un grupo que ya estaban haciendo viseras, que eran RBA Makers, Resistencia Valencia Makers, que, bueno, sí que es verdad que tenían la posibilidad de construir, de crear estas viseras, pero les costaba saber a quién entregárselas, ¿no? Entonces conseguimos nosotros, por un lado, tener las peticiones directas de los centros de salud y de los hospitales que realmente tenían esas necesidades, y luego la gente que podía cubrirlas. Aquí solo he podido poner una pequeñita representación de la cantidad de gente que se involucró. Y, bueno, pues en la parte de abajo, el personal de la universidad. Luego arriba podéis ver a Santi, que nos ayudó con la distribución, Miguel Chulvi, que organizaba un poco a la resistencia, y aquí abajo pues Rafael Fallos, Chaume Segura y Sardo Fernández. Que, bueno, es un ejemplo de todas las personas que participaron, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues básicamente, en base a formularios y páginas web, recogíamos, por un lado, como os decía, los cientos de peticiones que teníamos de viseras, tanto de hospitales como de centros de salud, como, bueno, de centros de menores, en fin, de multitud de sitios, incluso de gente particular, y no solo de la Comunidad Valenciana, sino también de fuera. En Madrid, por ejemplo, estaban fatal, y nos llegaban incluso peticiones desde allí. A pesar de que el movimiento Maker en Madrid también fue muy importante, pues no daban abasto para cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, por un lado teníamos las peticiones, y por otro lado recibíamos información de cada una de esas personas que formaban parte de nuestra comunidad de makers, con la producción diaria que tenían. Y yo me encargaba de hacer los listados para que al día siguiente pasaran nuestros colaboradores, como Santi, que veis aquí, y también gente de Protección Civil, pasaban y recogían por casa de cada una de las personas que colaboraban con nosotros las viseras, ya en algunos casos terminadas, y en otros casos venían desmontadas, teníamos que montarlas y se encargaban ellos después de llevarlas. Les pasaba ya también el listado de cuántas viseras tenían que dejar en cada sitio. Bueno, al final lo que conseguí es tener un listado de contactos enorme. No os podéis imaginar lo que fueron esos días en conversaciones de WhatsApp, porque, claro, había que gestionar con cada persona dónde y cómo le entregábamos el material, y no era tarea sencilla. Recordar que aquellos días pues la movilidad estaba restringida. Entonces, lo primero que necesitamos fue la colaboración de Pedro, para que a través de la Generalitat nos dieran autorizaciones de movilidad para las personas que pasaban a recoger y a repartir los materiales. Entonces, bueno, pues también me encargué de repartirles esos salvoconductos, ¿no? Y nada, había que concertar un punto de encuentro para la entrega, que fuera seguro. Intentábamos que fuera al aire libre y que fuera persona a persona. Aunque os estoy contando cosas muy, muy positivas y yo lo viví así, es verdad que lo que queríamos evitar eran situaciones que conocíamos que se habían dado de gente que acababa recogiendo las peticiones que hacía y acababan vendiéndolo, ¿no? Entonces, tened en cuenta que todo esto se hacía de manera altruista y con donaciones de material y económicas para ayudar a la gente, y no cobrábamos nada. Entonces, claro, si llegaba alguien, o de nuestro grupo no pasó, ¿no? Pero sí que conocíamos casos de que llegaba gente y que las viseras que recibía, pues luego las vendía. Claro, no era esa la idea, ¿no?
Nuestro objetivo era ayudar a la gente, no, por supuestísimo que en ningún momento era sacar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues así pasé bastantes noches organizando quién tenía que ir a qué sitio cada día, contactando, como os decía, con muchísimas personas, intentando poner calma y la verdad es que a veces era complicado porque todo el mundo lo necesitaba de manera muy urgente y bueno, había que intentar gestionar para que todo el mundo recibiera al menos algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues intentábamos cubrir las necesidades lo mejor posible. Al final, en unas pocas semanas, distribuimos más de 7.000 mascarillas, más de 9.000 viseras y sobre todo quiero pensar que distribuimos o que conseguimos hacer llegar incontables sonrisas. La verdad es que, bueno, os voy a contar un poquito, os voy a intentar enseñar. Yo creo que esa parte sí la conseguimos de todos los centros en los que acabamos llevando estas viseras que, como veis, tenían esta parte de plástico, que es lo que se hace con la impresión 3D, y luego esta especie de film que tenemos por delante protector que había que colocarles y unas gomas que había por detrás, en fin, todo esto había que conseguir el material, había que conseguir el dinero, esa parte de logística también me encargué yo, pero yo creo que lo mejor de todo esto era ver estas caras. Cada vez que nos llegaba una fotografía de las personas que recibían el material que les proporcionábamos porque no tenían nada más, ¿vale? Entonces, pues todas estas gracias es lo que nos llevamos todas las personas que estuvimos colaborando allí. La verdad es que aún me emociono cuando lo veo. Fueron momentos muy duros y la verdad es que me siento muy orgullosa de haber podido colaborar, de todas las personas que participamos y de haber podido pertenecer a ese movimiento ciudadano que sin nadie conseguimos organizarnos y bueno, hacer que creemos que por lo menos, dada la dificultad de la situación, pues fuera un poco más fácil. Quería también enseñaros que no solo repartimos entre los sanitarios, intentábamos ayudar en todas partes, también repartimos entre las AMUs. Se quitaban, no os asustéis que se quitaba Santi la mascarilla para la foto, pero luego se la volvía a poner. También repartimos entre la policía y bueno, esta yo creo que es especial más que todas las demás, y es que nos avisaron de neonatos, que los bebés recién nacidos, claro, no podían tener contacto con ellos porque no había manera de ofrecerles protección, ¿no? Entonces, con uno de los makers que trabajaba con nosotros, de hecho este además no estaba en Valencia, hicimos el diseño y se hizo una visera especial para bebés, ¿no? Y bueno, ¿cómo acabó todo esto? Pues al final esa gestión que se encargó Pedro y otro grupo muy grande de personas, no era solo Pedro, ¿no? Pero de nuestra universidad se encargaba él. Al final conseguimos a distintas plataformas aquí de la Comunidad Valenciana unificarlas. También se unió el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de aquí de la Comunidad Valenciana. Y bueno, se creó ya una página, se creó no una homologación, pero sí una validación de las viseras y bueno, pues permitía las solicitudes, las donaciones y la entrega de viseras hasta que poco a poco, como era de esperar, pues estas viseras ya no fueron necesarias, ya llegaron los elementos de protección adecuados. Y bueno, es verdad que luego hicimos también ayudas a personas particulares y en ese sentido, pues me gustaría acabar con algo que me quedo, ¿no? Y es como os decía que esos días la comunicación, las llamadas, el WhatsApp echaba humo y conocí, por suerte, a muchísima gente
Y eso es lo que me llevo, ¿no? Y en especial me gustaría recordar pues a Maite. Maite Faguas es una enfermera jubilada que ella y su marido Antonio, que ahora está ya a punto de cumplir 80 años, en uno de esos días me llamó, me escribió pidiendo que por favor si pudiéramos hacerles llegar material, ¿no? Sí, conseguí que al final tuviéramos material para llevarles, pero además conseguí de camino hacerme una amiga y os he sacado el pantallazo de WhatsApp que es de hace unos días porque seguimos en contacto y la verdad es que cada vez que recibo un mensaje suyo me alegro mucho. Y me alegro de que sigan bien y de todo lo que vivimos juntas aquellos días. Y bueno, aquí termina lo que quería contaros hoy de aquellos momentos que vivimos. Esto que veis, este gracias es una de las cajas que llegaban porque no solo hacíamos pedidos directamente en Valencia, sino que, como os decía, llegábamos a Teruel, a Madrid, a muchos otros puntos de España y esto es lo que llegaba a esas cajas, esperando repartir sonrisas. Y con eso gané mucho y hasta aquí todo lo que quería deciros. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia, por esta charla, porque el movimiento, ha tenido muchísimo éxito y muchísimas gracias por decirnos un poco, ¿no?, cómo os habéis organizado. Tenemos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, tenemos una primera pregunta de cómo están organizados estos grupos. Si tenemos impresora, podemos ayudar. Vale, lo primero decir es que ahora mismo ya hay elementos de protección homologados y no son necesarias estas viseras, ¿vale? Ahora mismo no seguimos produciendo. Es verdad que el grupo que nosotros teníamos sigue, pero no está activo. Nos organizamos a través de un grupo de Telegram. La gente que quería se iba uniendo a ese grupo y vamos gestionando a partir de ahí. Y con el personal de la universidad, que sí que teníamos contacto previo, contactábamos por WhatsApp, ¿no? Pero todo lo que es ese movimiento de acercarse personas desconocidas fue a través de un grupo de Telegram, iba corriendo la voz y como son grupos abiertos, la gente pedía entrar y participar y eran bienvenidos y bienvenidas a colaborar. Y también se pregunta si en esta segunda ola siguen en marcha. ¿Seguís en marcha? Sí, como os decía, no, porque es verdad que vuelve a haber un aumento de casos, pero también es cierto que ahora mismo podemos comprar este material en un montón de sitios, ¿no? Contamos con mascarillas, hay mucha más información, hay muchos más medios que en su día no teníamos, ¿no? Es que, claro, fue todo tan de golpe que el desaprovisionamiento era brutal. El mayor problema que teníamos, la gente empezó a funcionar con las viseras, lo que es la parte de impresión 3D, se hacía con un material que se llama PLA. La gente empezó a funcionar con ese material que tenía en sus casas. Pero ese material se acababa y además muy rápidamente. Eran bobinas y bobinas gastadas haciendo las viseras, que además al final hubo un modelo validado por la Generalitat, pero todos los avances que hacían eran los propios makers quienes entre ellas y entre ellos iban diciendo, pues mira, esto funciona mejor, esto funciona peor, esto no lo hagas así, porque sale poco resistente. Esto otro, hacer esta modificación porque os irá más rápido, ¿no? O sea, fue un diseño de los diferentes modelos que salieron muy, muy, muy colaborativo. Iban compartiendo también los ficheros para ponerle a la impresora y el problema que se encontraban, como os decía, es que ese material, el PLA, empezó a escasear, no había de dónde sacarlo. Entonces, una de las cosas que nos tocó hacer es busca y captura
de dónde conseguir este material. Pedro, por ejemplo, consiguió que llegara una donación muy importante del Leroy Merlin. Luego, cuando, claro, vimos que hacía falta dinero. Entonces, bueno, pues al final tuvimos muchas donaciones de personas anónimas que ayudaron con su dinero a comprar este material, y también lo que es la parte de protección, el plástico que lleva adelante, que tenía que tener unas características específicas, porque como se tiene que desinfectar, pues claro, si el material no era adecuado, se quedaba opaco y ya no servía. Entonces, sí, el problema que tuvimos es de abastecimiento de estos materiales, y poco a poco fuimos consiguiendo, pero ese problema ahora mismo no existe. Entonces, como tal, el movimiento tuvo una finalidad muy concreta, que era suplir las carencias, sobre todo del personal que estaba en primera y segunda línea, que estaban en un riesgo muy grande. Y ahora mismo, pues, por suerte para todo el mundo, ya no tienen esa necesidad. Entonces, ahora mismo creemos que no somos necesarios y necesarias, y por eso está parado en estos momentos el movimiento. Pero vamos, que estoy convencida de que si volviera a ser necesario se reactivaría inmediatamente. Claro, por si acaso vosotros estaréis preparados, ¿no? Sí, el grupo de Telegram sigue existiendo, y los contactos se mantienen. Lo bonito de todo esto es que además ha dado para, como os decía, ¿no?, para crear nuevas amistades y mantener ese contacto con posterioridad. Entonces, bueno, si volviera a ser necesario, rápidamente nos volvíamos a organizar. Tenemos otra pregunta a día de hoy y de cara al futuro, ¿cuáles son los proyectos del movimiento? Pues a ver, el movimiento, lo que hay que entender es que por mucho que yo entré a colaborar, a organizar, es un movimiento que es de personas independientes. Entonces no es como un proyecto que pudiéramos tener en la universidad o en una empresa, sino que es gente que en un momento determinado, ante una necesidad, se unen, se agrupan y empiezan a trabajar juntas, ¿no? Entonces ahora mismo no pueden tener proyectos porque no son ninguna organización, no es como si dijéramos, pues eso, como os decía, una empresa que puede tener ideas en mente, ¿no?, y ir avanzando hacia un sitio. Evidentemente, cada persona, cada maker, pues tiene sus propios proyectos, su propio trabajo, pero son personas que no se dedican a la impresión 3D generalmente como profesión, sino que es su hobby, les apasiona, y en un momento dado, pues ante esa necesidad que vieron, se volcaron en ayudar. Pero son personas individuales de todo tipo. O sea, la diversidad de gente que habían en estos grupos era enorme, porque, pues ya os digo, teníamos profesores, por ejemplo, de profesorado de instituto, que tienen impresoras 3D y trabajan con ellas. Hay, bueno, pues personas simplemente que les gusta como hobby. Y bueno, incluso tuvimos gente dentro de la universidad que no son especialistas, pero que sí que habían impresoras en los centros. Entonces también recogimos impresoras y se las llevamos a los especialistas para que pusieran un despliegue en casa. Por ejemplo, le lleváramos varias a casa de Lizardo, y tenía, pues además de las suyas, tenía más, porque claro, esto había que ponerlo como en rack, ¿no? Les iban poniendo a imprimir a todas las impresoras, luego había que sacarlas. Entonces, pues, cuantas más tuvieras en casa, más cundía, ¿no? Pero es algo muy individual, entonces no se puede hablar de un proyecto en común. Tenemos también una pregunta más personal, que si nos puedes decir cuál es la experiencia que recuerdas con más cariño.
Pues a ver, son varias. Una la que os he contado de Maite, porque, claro, me escribió en un momento a ver si por favor podríamos conseguirle algunas mascarillas, algo de protección para ella y para su marido. Entonces, claro, yo esos días no daba abasto ni siquiera contestar a los WhatsApp, ¿no? Y fue como que le contesté tarde y entonces era difícil la comunicación. Al final conseguí hablar con ella, conseguí hacerle llegar y para mí eso, no sé, fue como muy importante y como la sigo conservando entre mis contactos y además seguimos hablando, eso me ha gustado mucho. Y luego la verdad es que cada vez que llegábamos y repartíamos las viseras entre el hospital, el personal sanitario o de bomberos, policía, a todas las personas que llegábamos y nos llegaban los agradecimientos a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de incluso de Twitter. Cuando te llegaban esos agradecimientos y tú decías, pero por favor, si sois vosotros y vosotras los que os estáis jugando la vida y que te lo agradecían así, es que de verdad que el ver esa forma de trabajar gente junta y de agradecerse las cosas fue muy bonito. La verdad es que esa parte me la llevo. Fueron momentos muy duros, es verdad que se pasaba muy mal, pero también es verdad que de este modo pudimos ayudar. Es decir, yo dentro de lo que cabe, pues no lo estaba pasando mal, no tenía personas enfermas en mi familia, no tenía problemas de trabajo, tenía que trabajar también mucho, pero no tenía problemas, ¿no? Y sabía que había gente que lo estaba pasando muy mal. Entonces, el poder colaborar y luego recibir esa respuesta de agradecimiento cuando quienes realmente se jugaban la vida eran ellos y ellas, fue algo para recordar toda la vida. Claro. Y una última pregunta por parte de Nuria. Dice que está claro que las redes sociales han tenido un papel muy positivo para este proyecto, pero ¿habéis tenido alguna experiencia negativa con gente que intentaba boicotearos? A ver, es complicado trabajar tanta gente junta, ¿vale? Más que bueno, sí que nosotros no tuvimos ningún caso de gente que tuviera o sea, esto que os comentaba de que cogían y la revendían. Sí tenemos constancia de que en algún momento sucedió, ¿no? Pero aparte de eso y de que indudablemente ponerse de acuerdo un montón de personas, tanto a las que tienes que llevar las viseras como sobre todo a los makers, y cuando la cosa empieza a crecer y necesitan material para seguir produciendo, a veces se generan pues eso, pequeños roces, pero no, en fin, yo me quedo con la primera parte. Es difícil, pero es que es difícil gestionar cualquier grupo de personas, ¿no? Y cuando son grupos autogestionados, el mezclar, el que los grupos se quieran gestionar ellos mismos con intentar dar ayuda externa y sobre todo cuando entra ayuda ya de la Generalitat, que empezaron a participar más, pues a veces es complicado, ¿no? Pero es que dirigir proyectos es complicado y trabajar en colaboración grandes grupos de personas es complicado. Yo sigo pensando que el movimiento es la gente que se unió. Algunas personas intentamos colaborar, pero el movimiento es de los makers y esa parte es muy positiva. Muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias. Enhorabuena por el éxito que ha tenido el movimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿vale? Y volvemos a las 11:55 con el siguiente ponente. Recordaros a los participantes que nos podéis seguir por las redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter y Facebook.